Su esposo quería deshacerse de ella para quedarse con todo. Pero la aparición de su esposa en el testamento lo arruinó todo. Miranda se levantó temprano esa mañana, como de costumbre. Sus días comenzaban antes que los de cualquiera, mientras la ciudad aún dormía, ella ya estaba revisando correos y preparando reuniones. Dirigía su propia empresa con la precisión de un reloj suizo, y cada nuevo reto era solo una oportunidad para demostrar que nada se le escapaba de las manos. Era una estratega nata, calculadora y brillante, siempre 2 pasos por delante de la competencia. Su nombre, Miranda Saldívar, se había convertido en sinónimo de éxito. Sin embargo, lo que más le enorgullecía no era su fortuna ni sus logros empresariales, sino su matrimonio con Gabriel, el hombre que creía su mayor aliado en la vida. Gabriel era un hombre encantador. Tenía esa clase de carisma natural que encendía cualquier habitación en la que entraba. A primera vista, parecía el esposo ideal, atento, amoroso, siempre dispuesto a apoyar los sueños de Miranda. Durante años, ella había creído vivir un cuento de hadas moderno. ¿Qué más podría pedir?, se repetía a menudo, convencida de que tenía todo lo que una mujer pudiera desear, éxito profesional y un compañero que parecía amarla sin condiciones. Aquella mañana, mientras preparaban las maletas para su viaje a los Alpes, Gabriel se acercó por detrás y la envolvió en sus brazos. ¿Lista para destrozar a los demás en la competencia?, le susurró al oído, con esa sonrisa torcida que Miranda siempre encontraba encantadora. «Lista para ganar», contestó ella, dándole un beso rápido antes de continuar empacando su equipo de esquí. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, Gabriel escondía un corazón podrido por la ambición. No había amor en sus gestos, solo frialdad calculada. Cada caricia, cada palabra dulce era parte de un juego. Mientras Miranda vivía convencida de que habían construido una vida juntos, él veía en cada logro de su esposa una oportunidad, la oportunidad de quedarse con todo lo que ella había construido. Gabriel había esperado pacientemente durante años, fingiendo ser el esposo perfecto, mientras elaboraba su plan en silencio. Una fortuna como la de Miranda no debía compartirse, debía ser suya por completo. Y ahora, finalmente, había encontrado la forma de lograrlo sin levantar sospechas. «Este será nuestro último viaje juntos, querida», pensó Gabriel, observando a Miranda mientras ella terminaba de cerrar su maleta. Ella se giró hacia él con una sonrisa radiante, sin imaginar que esa sería la última vez que lo miraría con amor sincero. La idea de un accidente había sido la solución perfecta. Las competencias de deportes extremos siempre implicaban riesgos. Un mal movimiento, un segundo de distracción en las montañas heladas y la tragedia podía ocurrir en cualquier momento. Un simple accidente sería suficiente para poner fin a todo. Nadie sospecharía de él, todo el mundo lo consideraba el esposo devoto, el hombre que había perdido a su esposa en una trágica casualidad. Esa misma semana, Gabriel se había reunido con Ismael, el hombre encargado de ejecutar el plan. Ismael era un exmercenario, un profesional en lo suyo, con la mirada cansada de alguien que había visto demasiado. No hacía preguntas. Se limitaba a ejecutar su trabajo con precisión quirúrgica. La instrucción era clara: Miranda debía morir durante la competencia. Nada debía salir mal. Gabriel había acordado pagar una suma exorbitante por el trabajo, pero para él era una inversión. Una vez que Miranda desapareciera, todo lo que ella poseía sería suyo. «Nos vemos en las montañas», fue lo último que Ismael dijo antes de desaparecer en las sombras, como un fantasma. Ahora, en el aeropuerto, mientras esperaban el vuelo hacia los Alpes, Miranda sostenía la mano de Gabriel con confianza, sin sospechar el peligro que la acechaba. «¿Sabes? Estaba pensando que, después de esta competencia, podríamos hacer un viaje más largo, solo los dos. Tal vez al Caribe. Relajarnos sin preocupaciones por un tiempo». La voz de Miranda sonaba ligera, casi infantil. Ella aún creía que había un futuro para ellos, un futuro lleno de planes juntos.
Gabriel le sonrió con esa falsa ternura que había perfeccionado con los años. Me encantaría, amor. Le acarició el cabello suavemente, como si estuviera despidiéndose sin que ella lo supiera. Durante el vuelo, Miranda miraba por la ventanilla con emoción. Las montañas se dibujaban en el horizonte como gigantes blancos y el frío en el aire parecía prometer aventuras inolvidables. Era la primera vez que competía en una carrera de esquí tan importante y la adrenalina ya corría por sus venas. Para Miranda, este viaje era una oportunidad de superarse a sí misma. Para Gabriel, era el fin del juego. Al llegar al resort, se encontraron con un ambiente lujoso y acogedor. Las chimeneas crepitaban en el lobby principal y las luces cálidas daban la bienvenida a los huéspedes. Miranda respiró profundamente, disfrutando del momento. Estaba emocionada, llena de vida. El peligro que la esperaba en las montañas era una sombra invisible, siempre acechando, pero aún fuera de su alcance. Esa noche, mientras cenaban juntos frente a una ventana con vista a las pistas nevadas, Miranda levantó su copa de vino. Por nosotros. Por un futuro lleno de aventuras. Gabriel alzó su copa, imitando el gesto con una sonrisa vacía. Por nosotros, pensó. Por la última aventura que vivirás. Esa noche, Miranda durmió profundamente, sintiéndose segura en los brazos de su esposo. Pero Gabriel permaneció despierto por horas, mirando el techo. El peso de su traición no lo atormentaba, lo único que lo mantenía en vela era la anticipación del día siguiente, cuando todo llegaría a su fin. Las horas pasaron lentamente hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. Gabriel se levantó sigilosamente, preparándose para el día que marcaría el fin de su matrimonio y el inicio de su nueva vida. El frío en los Alpes era implacable. A primera hora de la mañana, la nieve recién caída cubría las montañas con una suavidad engañosa, mientras el viento susurraba entre los pinos, presagiando que algo oscuro se avecinaba. Miranda respiraba profundamente, deleitándose con la pureza del aire gélido, ajena al peligro que la acechaba a cada paso. Desde que había llegado al resort, todo había sido preparación y entusiasmo por la carrera. No podía dejar que nada la distrajera. Esa competencia era para ella un símbolo de libertad, una demostración de su valentía ante el mundo y, más importante aún, ante sí misma. Por otro lado, Gabriel la observaba con ojos fríos mientras ella ajustaba las botas de esquí con destreza. No decía nada, pero por dentro se regocijaba. El plan estaba en marcha. Para Miranda, ese día representaba una oportunidad para brillar. Para él, significaba el último obstáculo entre su antigua vida y el futuro que tanto ansiaba. Ismael llegó al lugar sin ser visto, como era su costumbre. Había estudiado los mapas del terreno y conocía cada curva, cada fenda peligrosa, cada tramo traicionero de aquellas montañas. Estaba listo para ejecutar el trabajo sin margen de error. Sin embargo, una incomodidad inusual se instalaba en su pecho. Los contratos como aquel no le eran ajenos, había aceptado trabajos turbios toda su vida. Pero esta vez, había algo que lo inquietaba, algo que no lograba identificar del todo. Tal vez era la forma en que Miranda sonreía, o como su voz suave y genuina contrastaba brutalmente con la vileza de quien había ordenado su muerte. Es solo una misión más, murmuró para sí, ajustando los guantes y alejando esos pensamientos incómodos. Gabriel se acercó a Miranda con una sonrisa controlada. ¿Lista para hacer historia?, le dijo, ocultando la satisfacción que sentía al saber que pronto la vería desaparecer para siempre. Más que nunca, respondió ella con una risa suave, sin imaginar que esas palabras serían su despedida. Cuando Miranda se deslizó por la pista, su silueta se perdió entre los pinos y la nieve, moviéndose con una agilidad casi artística. Ismael, desde lejos, la seguía con la precisión de un depredador. Llevaba consigo un único objetivo, asegurarse de que aquel descenso fuera el último de la mujer que él ahora comenzaba a admirar en silencio.
Había un tramo estrecho más adelante, una curva peligrosa donde muchas vidas se habían perdido en accidentes anteriores. Ese sería el punto decisivo, el lugar donde todo terminaría. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En medio del descenso, Miranda perdió ligeramente el equilibrio y cayó de forma torpe sobre la nieve, resbalando hasta detenerse en una ladera empinada. La caída no fue grave, pero la dejó temporalmente sin control sobre sus movimientos. Ismael la alcanzó rápidamente, consciente de que ese era el momento ideal para completar el encargo. El mercenario se acercó despacio, con los ojos enfocados en su objetivo. Podía sentir cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, acelerando su respiración. Sin embargo, cuando se agachó para hablarle, algo en la mirada de Miranda lo detuvo. Ella lo miró con gratitud, pensando que era un trabajador del resort dispuesto a ayudar. La inocencia de su expresión, la absoluta confianza que irradiaba, lo atravesaron como una cuchilla afilada. «Gracias por llegar tan rápido», dijo ella, sonriendo a pesar de la caída. «Mi esposo debe estar preocupado por mí». Aquellas palabras fueron la última gota. Algo en Ismael se quebró de forma irremediable. Hasta ese momento, había creído que la vida ya no podía sorprenderlo. Estaba acostumbrado a la traición y a la muerte. Pero en ese instante, entendió que estaba a punto de cometer un error irreparable. Gabriel no le había dicho toda la verdad. Esa mujer no era una amenaza ni un obstáculo, era una víctima, y él no podía ser su verdugo. Respiró hondo y tomó una decisión que jamás había previsto. Por primera vez en su carrera, iba a traicionar a su cliente. «Escucha», dijo Ismael en voz baja, mientras ayudaba a Miranda a ponerse en pie. «No tienes mucho tiempo, y lo que voy a decirte va a cambiar todo». Miranda frunció el ceño, sin entender al principio la urgencia en la voz de aquel extraño. Pero entonces lo escuchó decir lo impensable. «Tu marido ha pagado por tu muerte. Me contrató para matarte hoy, aquí. Quería que pareciera un accidente». El aire se volvió más frío de repente, como si las palabras hubieran congelado el mundo alrededor de ellos. Miranda sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si la nieve que la rodeaba fuera en realidad un abismo infinito. «No, no puede ser verdad», murmuró, tambaleándose. Ismael la sostuvo con firmeza. «Lo siento, pero es la verdad. No tengo motivos para mentirte». El golpe emocional fue devastador. Miranda intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero cada pensamiento era como una daga clavándose más y más profundo en su pecho. ¿Cómo podía ser que el hombre al que había amado con todo su corazón, el mismo que la había mirado esa mañana con dulzura, estuviera detrás de semejante traición? Por un instante, el mundo entero dejó de tener sentido. Quería gritar, llorar, destruir algo, pero el frío de la traición la paralizaba. La voz de Ismael la trajo de vuelta a la realidad. «Si quieres salir de esta, tenemos que actuar ahora mismo. Tu marido piensa que estarás muerta antes de que acabe la carrera. No sospecha que yo haya cambiado de opinión». Miranda tragó saliva, forzándose a pensar con claridad. La conmoción inicial fue dando paso a una determinación fría, casi animal. No iba a morir ese día. No por culpa de Gabriel. No iba a darle la satisfacción de verla desaparecer. «¿Qué sugieres?», preguntó finalmente, mirando a Ismael con ojos cargados de rabia y dolor. Él esbozó una sonrisa breve y sombría. «Fingiremos tu muerte. Nadie sabrá que sigues viva, al menos no hasta que tú decidas aparecer». Miranda asintió despacio, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a transformarse en una fuerza nueva, una mezcla de venganza y supervivencia. «Entonces empecemos. No voy a darle a ese bastardo lo que quiere». Ismael la miró con algo cercano al respeto. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma que había conocido hacía unos minutos. Había dejado de ser la esposa ingenua y confiada para convertirse en una sobreviviente.
Sin perder más tiempo, trazaron el plan rápidamente. Miranda caería en una supuesta fenda profunda durante la competencia, un lugar imposible de alcanzar para los equipos de rescate. Nadie encontraría su cuerpo. Todos la darían por muerta. Y mientras tanto, ella esperaría en las sombras, lista para regresar y recuperar lo que era suyo. El cielo sobre los Alpes amanecía teñido de un gris impenetrable, como si la naturaleza misma presintiera la tragedia por ocurrir. Los participantes de la carrera se alineaban en la cima de la montaña, ajustando sus equipos, mientras una fina capa de neblina se arremolinaba sobre las pistas. Miranda permanecía al borde del inicio, respirando profundamente para calmar los nervios. Sin que nadie lo supiera, en su interior libraba una batalla feroz entre el dolor de la traición y el deseo de sobrevivir. A su lado, Gabriel la miraba con una expresión neutra, aunque detrás de sus ojos se escondía la satisfacción del cazador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. El frío mordía la piel, pero Miranda sentía algo mucho más punzante, la furia helada de la verdad. Su mente, siempre disciplinada, estaba ahora enfocada en una sola misión, ejecutar el plan que ella e Ismael habían ideado. No permitiría que Gabriel ganara. Ya no era la esposa amorosa que confiaba ciegamente, era una sobreviviente que lucharía hasta el último aliento. «Que tengas suerte, amor», le dijo Gabriel con una sonrisa que le revolvió el estómago. «Espero lo mismo para ti», respondió ella con una calma escalofriante, consciente de que esas serían las últimas palabras que compartirían como marido y mujer. El disparo que marcaba el inicio de la competencia resonó en el aire como un presagio. Miranda se lanzó por la pendiente a toda velocidad, dejando atrás el resort y todo lo que una vez creyó seguro. La nieve se arremolinaba bajo sus esquís y el viento cortaba su rostro mientras descendía sin miedo, como si la velocidad pudiera arrancar de su pecho la herida abierta que le había dejado la traición de Gabriel. A cierta distancia, Ismael la seguía con precisión, observando cada uno de sus movimientos desde un punto elevado en la montaña. El mercenario no podía permitirse errores. Habían ensayado cada detalle durante las horas previas, el momento exacto en que Miranda desaparecería y el punto en el que él debía actuar para asegurar que la escena fuera convincente. Todo debía parecer natural, como un accidente inevitable. La pista se volvía cada vez más estrecha, bordeando un precipicio donde el viento rugía con fuerza. El lugar perfecto para desaparecer sin dejar rastro. Miranda sabía que la clave era perder el control justo en la curva final, simulando una caída fatal. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero no era miedo lo que sentía. Era rabia, una energía que la mantenía en movimiento, impidiendo que su mente se derrumbara. En el punto acordado, Ismael hizo un movimiento preciso. Desde su posición elevada, provocó un leve desprendimiento de nieve que cayó sobre la pista justo frente a Miranda. Ella lo vio venir y, en un acto perfectamente calculado, fingió perder el equilibrio. Sus esquís se torcieron, y su cuerpo se deslizó violentamente hacia el borde del abismo. El mundo a su alrededor se convirtió en un torbellino blanco mientras caía. Entonces desapareció. El viento se tragó el sonido de la caída. Desde la distancia, los otros esquiadores y organizadores vieron cómo la figura de Miranda se esfumaba en la ladera, como si la montaña misma la hubiera reclamado. En cuestión de segundos, los radios comenzaron a zumbar con mensajes de emergencia. Gabriel, que observaba desde la base de la pista, sintió un escalofrío de euforia recorrerle la columna. Todo había salido según lo planeado. «Es cuestión de tiempo antes de que la declaren oficialmente muerta», murmuró para sí, con una sonrisa apenas disimulada. Mientras tanto, en un recoveco oculto entre los pinos más abajo en la montaña, Miranda se levantaba con la ayuda de Ismael. El impacto había sido duro, pero la caída estaba prevista para evitar lesiones graves. El frío de la nieve era lo único real en ese momento, recordándole que cada segundo era crucial. ¿Todo bien?, preguntó Ismael, mirándola con atención. «Nunca he estado mejor», respondió ella, apretando los puños con una nueva determinación.
Se quedaron allí, ocultos, esperando a que la confusión en las pistas se convirtiera en la cortina perfecta para su desaparición. Desde su escondite, Miranda pudo escuchar las voces lejanas de los rescatistas intentando localizarla en vano. Sabía que no la encontrarían. Esa era la idea. Ahora, debía asumir una nueva identidad, al menos por un tiempo, hasta que llegara el momento de regresar y hacer que Gabriel pagara por cada mentira, por cada caricia vacía, por cada palabra falsa que había pronunciado. Ismael la observaba en silencio. Desde el momento en que había decidido no cumplir con su encargo, algo en él también había cambiado. Miranda no era una simple víctima, era una mujer con una fuerza inesperada, alguien capaz de levantarse incluso después de haber sido destruida emocionalmente. Y ahora, juntos, formaban una alianza tan improbable como poderosa. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó Ismael finalmente, rompiendo el silencio. Miranda lo miró a los ojos, sin titubear. No tengo otra opción. Y no pienso fallar. El sonido de los helicópteros de búsqueda resonaba a lo lejos, mientras la operación de rescate continuaba en vano. La falsa muerte de Miranda ya era un hecho. Pronto, el mundo entero asumiría que había perecido en las montañas, víctima de un accidente trágico. Gabriel regresaría a la ciudad creyendo que había triunfado. Pero la verdadera tragedia aún estaba por ocurrir. El sol comenzaba a declinar cuando la noticia de la desaparición de Miranda se confirmó. El resort entero se sumergió en un ambiente de angustia y confusión. Las primeras horas de búsqueda habían sido inútiles y las posibilidades de encontrarla con vida se desvanecían rápidamente. Cada segundo perdido era un paso más hacia la aceptación inevitable de la tragedia. Gabriel se movía entre los rescatistas y los organizadores con una expresión impecable de dolor, ofreciendo respuestas entrecortadas a cada pregunta, como si la desesperación le pesara demasiado en el pecho. Ella era tan competitiva, siempre se empujaba al límite, decía con voz temblorosa, haciendo de su actuación un espectáculo digno de admiración. Las miradas compasivas de los demás se clavaban en él, creyendo ver a un hombre destrozado. Sin embargo, por dentro, la euforia ardía en cada fibra de su ser. Había esperado años por ese momento y ahora era suyo. Finalmente, todo aquello que Miranda había construido se convertiría en su herencia. Al caer la noche, los rescatistas anunciaron que la búsqueda se suspendería hasta el día siguiente. Las temperaturas nocturnas eran letales y ninguna vida podría sobrevivir al frío extremo durante tantas horas. Aquello marcaba la sentencia definitiva, para todos los efectos, Miranda Saldívar estaba muerta. El mundo, junto con Gabriel, la daba por perdida en las profundidades de aquellas montañas salvajes. Esa misma noche, en el silencio de su habitación de hotel, Gabriel se permitió sonreír por primera vez sin fingir. El espejo frente a él reflejaba su expresión triunfal, una sonrisa torcida que revelaba toda la frialdad con la que había ejecutado su plan. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. La amante que esperaba del otro lado de la línea respondió casi al instante. ¿Todo salió como habíamos planeado?, preguntó ella, su voz cargada de ansiosa impaciencia. Perfecto, murmuró Gabriel, disfrutando de la palabra en su boca como si fuera un licor exquisito. Mañana estaré en casa. Prepárate. Cortó la llamada con una satisfacción feroz. Nada podía salir mal ahora. En su mente, el futuro ya estaba trazado, la fortuna de Miranda sería suya, la vida cómoda y libre que siempre había anhelado estaba a su alcance. En cuestión de días, su única preocupación sería fingir luto hasta que la herencia estuviera formalmente a su nombre. Mientras tanto, en algún rincón remoto de las montañas, Miranda e Ismael se preparaban para el siguiente paso de su plan. Un refugio de madera, escondido entre los árboles y cubierto de nieve, se había convertido en su base temporal. Allí, protegidos del viento y el frío, repasaban cada detalle de su regreso. Ismael observaba a Miranda con una mezcla de curiosidad y respeto, no había duda de que aquella mujer era más fuerte de lo que había imaginado.
Miranda, sentada junto al fuego, mantenía la mirada fija en las llamas danzantes. Su cuerpo aún sentía los estragos de la caída, pero su mente estaba más afilada que nunca. El dolor por la traición de Gabriel se había transformado en determinación pura. No permitiría que él saliera impune de aquello. Había sobrevivido a la peor de las traiciones, ahora era su turno de jugar. ¿Cuánto tiempo más necesitamos aquí?, preguntó sin apartar la vista del fuego. Ismael, que terminaba de revisar su equipo, respondió sin levantar la cabeza. No mucho. Dejemos que se convenza de que estás muerta. Solo entonces podremos volver sin levantar sospechas. Miranda asintió lentamente, aceptando la paciencia como una nueva arma en su arsenal. Sabía que debía esperar el momento adecuado para regresar, justo cuando Gabriel creyera que había ganado por completo. Sería en ese instante, cuando se sintiera más seguro, que ella aparecería para arrancar todo lo que él había intentado robarle. El viaje de regreso a la ciudad fue, para Gabriel, una mezcla perfecta de alivio y anticipación. El peso de años de fingimiento y planificación se desvanecía con cada kilómetro recorrido. Al llegar, no perdió tiempo. En cuestión de días, organizó la lectura del testamento, una formalidad que esperaba convertir en la culminación de su éxito. Los abogados de Miranda, amigos cercanos y familiares se reunieron en la amplia sala de la casa que ahora le pertenecía solo a él. La atmósfera era solemne, pero Gabriel luchaba por ocultar la impaciencia que le carcomía el alma. Es difícil aceptar que Miranda ya no esté con nosotros, comenzó Gabriel en un tono triste, con el rostro estratégicamente compuesto para reflejar una profunda melancolía. Ella era la persona más increíble que conocí. Me siento perdido sin ella. Algunos de los asistentes lo miraban con lástima, mientras otros asentían en silencio, conmovidos por lo que parecía ser un amor genuino. Los abogados iniciaron la lectura del documento, recorriendo cada detalle legal mientras Gabriel contenía la emoción. Sabía que estaba a punto de recibir todo lo que siempre había deseado. Solo faltaba un último tramo del camino. De pronto, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la sala. Las conversaciones se detuvieron, los murmullos cesaron y el silencio cayó como un manto pesado. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Allí, de pie en el umbral, se encontraba Miranda, viva y majestuosa. Su sola presencia era un golpe brutal de realidad que desgarraba la fachada de perfección que Gabriel había construido. El aire pareció congelarse mientras los presentes la miraban con incredulidad. Nadie podía creer lo que veían. Gabriel se quedó sin aliento. Su rostro, que hasta ese momento había sido un ejemplo de control absoluto, se transformó en una máscara de pánico y desconcierto. Intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Miranda caminó hacia él con pasos firmes, sus ojos ardiendo con una furia contenida. ¿Sorprendido de verme, Gabriel?, dijo con voz baja y serena, como si disfrutara cada sílaba que pronunciaba. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Cada rostro reflejaba la mezcla de asombro y horror que aquella revelación provocaba. Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, Miranda extendió un manojo de papeles sobre la mesa principal. Mensajes incriminatorios, extractos bancarios y el contrato firmado con Ismael. Cada documento era una evidencia irrefutable de la traición que había planeado. El rostro de Gabriel palideció al instante, incapaz de encontrar una salida. Las miradas que lo rodeaban se transformaron rápidamente en desprecio. Ya no había máscaras que lo salvaran. Todo estaba perdido. Gabriel retrocedió un paso, como si el peso de las pruebas que Miranda acababa de arrojar sobre la mesa pudiera aplastarlo. La adrenalina le hacía hervir la sangre, pero sus pensamientos giraban sin control, buscando una salida imposible. El aire de la sala se había vuelto denso, cargado de un silencio espeso que ahogaba cualquier intento de explicación. Las miradas de los presentes eran dagas invisibles, perforándolos sin misericordia.
Nadie parecía dispuesto a concederle el beneficio de la duda. Miranda, balbuceó finalmente, tratando de recuperar el control. Pero el sonido de su propia voz le sonó hueco, débil. Sabía que estaba acorralado. Ella no se movió ni un milímetro. Con una calma gélida, sostenía su mirada, disfrutando del momento en que las mentiras de Gabriel comenzaban a desplomarse como un castillo de naipes. No había odio en sus ojos, solo la certeza de una justicia inevitable. Su regreso no era un acto de venganza impulsiva, sino una declaración de poder, el golpe final contra la ambición desmedida de su esposo. Todo este tiempo, dijo Miranda, rompiendo el silencio con una voz firme y clara, creí que me amabas. Creí que éramos un equipo, que construíamos una vida juntos. Pero no era suficiente para ti, ¿verdad? Querías todo para ti solo. Gabriel sintió cómo la habitación se cerraba sobre él, como si las paredes lo empujaran hacia un precipicio. Intentó avanzar hacia Miranda, desesperado por encontrar una grieta en su armadura, algún resquicio de compasión que pudiera manipular. Fue un error, se apresuró a decir, las palabras escapando atropelladas de su boca. Me dejé llevar, estaba desesperado. No sabía lo que hacía, Miranda. Perdóname. Pero su esposa no titubeó. La expresión en su rostro era una mezcla perfecta de decepción y resolución. Durante años había ignorado las señales, se había negado a ver quién era realmente Gabriel. Pero ese tiempo había quedado atrás. Perdiste tu oportunidad el día que decidiste matarme, respondió con frialdad, sin rastro de emoción en su voz. Los asistentes en la sala contenían la respiración. Era como presenciar el derrumbe final de un hombre que había volado demasiado cerca del sol, solo para ser consumido por sus propias ambiciones. Gabriel, ahora reducido a la sombra de lo que alguna vez había sido, se giró hacia los abogados, buscando un aliado en medio del naufragio. Pero los rostros que lo rodeaban no mostraban más que desprecio y desconfianza. La verdad había sido revelada, y ya no había vuelta atrás. Con cada segundo que pasaba, el peso del silencio se hacía más insoportable. Al fin, uno de los abogados cerró lentamente la carpeta del testamento, dando por terminado el trámite antes siquiera de concluirlo. Esto es un asunto para las autoridades, murmuró el hombre, evitando cruzar la mirada con Gabriel, como si la sola proximidad pudiera contaminarlo. El resto de los presentes comenzó a abandonar la sala en un silencio solemne, dejando a Gabriel solo, expuesto y humillado. Era el momento en que todo lo que había construido con engaño se desmoronaba, y el hombre que siempre había proyectado una imagen impecable se convertía en un paria ante los ojos de todos. «No puedes hacerme esto», susurró Gabriel, con la voz rota, mientras Miranda lo miraba con una serenidad casi cruel. Ella se inclinó ligeramente hacia él, bajando la voz lo suficiente para que solo él pudiera escuchar. «Tú lo hiciste. Yo solo vine a ver cómo te hundes». Gabriel se tambaleó hacia la puerta, con el sudor frío corriéndole por la nuca. Las piernas le temblaban. La certeza de que no tenía escapatoria lo envolvía como un manto sofocante. Afuera lo esperaban las consecuencias que había tratado de evitar, una vida sin dinero, sin amigos, sin nada. Cuando salió al exterior, el mundo se sintió más frío y hostil que nunca. El viento le cortaba el rostro, pero la helada verdadera estaba dentro de él. Despojado de todo, ya no era más que un hombre reducido a cenizas por su propia codicia. Mientras tanto, dentro de la casa, Miranda permanecía en silencio. Las voces de los demás se apagaron en su mente, como si todo ruido del exterior se volviera insignificante. La sensación de alivio comenzaba a mezclarse con una tristeza inesperada. Había ganado, pero el precio había sido alto. Las cicatrices que llevaban no eran visibles, pero estaban allí, recordándole que había confiado en alguien que nunca lo mereció. Ismael apareció junto a ella, como una sombra silenciosa que siempre sabía cuándo estar cerca. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. En su presencia, Miranda encontró la calma que tanto había buscado. Sabía que no era un héroe ni un hombre sin pasado,
pero había demostrado ser alguien en quien podía confiar. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, rompiendo la quietud con una voz serena. Miranda lo miró durante un momento largo, sopesando la pregunta con sinceridad. Sí. Estoy en paz. Por fin. Era verdad. La pesadilla había terminado. Gabriel ya no tenía poder sobre ella, y el futuro estaba abierto, limpio, como una página en blanco esperando ser escrita. No había necesidad de apresurarse. Tenía todo el tiempo del mundo para encontrar su camino. Los dos se quedaron en silencio por un momento más, contemplando el vacío que dejaba la tormenta una vez que había pasado. La calma que seguía al caos era extraña, pero bienvenida. Por primera vez en mucho tiempo, Miranda sintió que podía respirar sin el peso de las expectativas, sin las cadenas de un amor falso. Ismael la observó con una mezcla de respeto y algo más profundo, una conexión que había surgido sin que ninguno de los dos la buscara. No necesitaban palabras para entender que ambos habían cambiado irremediablemente. El camino que tenían por delante sería incierto, pero sabían que lo recorrerían juntos. No como salvador y rescatada, sino como dos almas marcadas por el pasado, buscando construir algo nuevo. «Vámonos de aquí», dijo ella finalmente, con una leve sonrisa que apenas asomaba en sus labios. Ismael asintió, y sin más palabras, ambos se dirigieron hacia la salida. El viento soplaba con fuerza afuera, pero ya no les importaba. Habían sobrevivido a la traición más oscura y habían emergido más fuertes. Ahora, el mundo les pertenecía, y no había nada que temer. Juntos, comenzaron a caminar hacia un futuro incierto, dejando atrás las ruinas del engaño. Lo que el destino les deparara ya no importaba. Habían aprendido a levantarse de las cenizas, y eso, más que cualquier victoria, era la verdadera libertad. Gabriel caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. La lluvia fina que caía desde el anochecer lo empapaba por completo, pero ni siquiera se molestaba en buscar refugio. Había perdido todo lo que alguna vez creyó suyo, y el frío que calaba hasta los huesos era nada comparado con la soledad que ahora lo envolvía. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si sus propias piernas se resistieran a seguir adelante. Había sido expulsado del hogar que tanto deseaba dominar, humillado frente a quienes alguna vez admiraban su falsa devoción y abandonado por la amante que, al ver su plan hecho pedazos, desapareció sin dejar rastro. La desesperación lo consumía lentamente. Los ojos de Miranda seguían presentes en su mente, fijos, desafiantes, como si pudiera sentirlos todavía perforando su alma. La forma en que ella lo había enfrentado, sin temor ni vacilación, lo había dejado completamente desnudo ante los demás. En su interior sabía que no había marcha atrás. Todo por lo que había trabajado con engaño se había convertido en polvo entre sus dedos, y ahora caminaba como un fantasma, incapaz de encontrar un camino que le permitiera escapar de las ruinas de su propia avaricia. Sin dinero, sin amigos, sin aliados, el mundo se le había cerrado de golpe. No existía un futuro esperándolo más adelante. Solo quedaba la sombra del error. Intentó regresar al apartamento que había compartido en secreto con su amante, pero la llave ya no encajaba en la cerradura. Había sido reemplazado sin ceremonias, como un viejo objeto desechado. Golpeó la puerta un par de veces, llamando desesperadamente su nombre, pero nadie respondió. La realidad era más amarga de lo que jamás imaginó. Aquella mujer, que había alimentado sus sueños de libertad y poder, lo había descartado en cuanto dejó de ser útil. Sin opciones, recorrió las calles hasta llegar a un hotel de mala muerte. El recepcionista, indiferente a su aspecto arruinado, le entregó una llave sin siquiera mirarlo a los ojos. Gabriel subió por unas escaleras estrechas, arrastrando sus pasos, hasta que se desplomó sobre la cama barata del cuarto que le asignaron. El techo agrietado se cernía sobre él, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales sucios era la única compañía que le quedaba. Los recuerdos de lo sucedido en la mansión regresaban en espirales incontrolables.
Podía ver la expresión contenida de Miranda cuando le reveló la traición frente a todos, el horror en los rostros de los invitados y el abismo que lo tragaba mientras su mundo entero se derrumbaba sin remedio. Cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera detener las imágenes que lo perseguían, pero era inútil. No había forma de escapar de la prisión que él mismo había construido. Cada palabra pronunciada, cada mensaje secreto, cada mentira cuidadosamente tejida, se habían vuelto contra él como puñales. Todo había terminado de la peor forma posible, y la conciencia de ese fracaso se le clavaba en el alma. Se incorporó lentamente, buscando en el fondo de su maleta el último recurso que había guardado para un momento desesperado. Encontró la botella de whisky casi vacía y un frasco de pastillas. La idea de terminar con todo cruzó su mente, como un susurro tentador. ¿De qué servía seguir adelante cuando no quedaba nada? Beber, cerrar los ojos y dejarse llevar por la oscuridad parecía la única salida. Durante unos minutos se quedó inmóvil, contemplando esa opción con fría calma. No había lágrimas, ni rabia. Solo un vacío insoportable que amenazaba con consumirlo. Llevó el vaso a sus labios, sintiendo el ardor del licor recorriendo su garganta. Entonces, como un relámpago en la noche, el rostro de Miranda apareció de nuevo en su mente, pero esta vez no como una víctima. No era la mujer que había tratado de destruir. Era la persona que lo había vencido, que había burlado su plan con una inteligencia y una determinación que él nunca imaginó. Era la victoria de ella lo que más lo atormentaba, más incluso que su propia caída. El peso de esa derrota se convirtió en una verdad insoportable. Ella había ganado, y él no tenía nada. Con un golpe furioso, lanzó el vaso contra la pared. El cristal se hizo pedazos, esparciendo whisky sobre el suelo, pero ni siquiera ese estallido lo alivió. La desesperación seguía allí, implacable, como una sombra que no se apartaba. Cerró los ojos una vez más, buscando en vano algún recuerdo que no estuviera teñido por el fracaso. Pero no había nada. Todo lo que había sido, todo lo que había construido, no era más que una ilusión rota. Los minutos pasaban como horas interminables en la penumbra del cuarto. El sonido de la lluvia, que al principio parecía lejano, se volvió una melodía constante, casi hipnótica. El cansancio lo envolvió lentamente, y por un momento creyó que podría quedarse dormido. Pero el sueño no llegó. La noche se estiraba ante él, eterna e implacable, como un juicio silencioso al que no podía escapar. Estaba solo, y siempre lo estaría. No había redención posible para alguien como él. Había cruzado una línea sin retorno, y el precio que pagaba ahora era el de la absoluta soledad. Al final, no tomó las pastillas. No porque hubiera encontrado esperanza, sino porque la idea de que Miranda pudiera saber que se había rendido le resultaba aún más insoportable que la muerte misma. No podía darle ese placer. Si tenía que vivir el resto de sus días en la miseria, lo haría. Si la única forma de vengarse era seguir existiendo, entonces se aferraría a esa posibilidad, por pequeña que fuera. La derrota lo había destrozado, pero no le permitiría borrar por completo su existencia. Esa sería su última victoria, sobrevivir, incluso si eso significaba vivir como un fantasma. Cuando la mañana llegó, Gabriel seguía despierto, con los ojos enrojecidos y el cuerpo inmóvil. La ciudad comenzaba a despertar más allá de las ventanas sucias, pero para él, ese nuevo día no traía promesas ni segundas oportunidades. La vida continuaría sin él, y esa era la condena más cruel. Se levantó lentamente, consciente de que cada paso que diera desde ese momento en adelante sería una penitencia interminable. La caída había sido devastadora, pero el verdadero castigo estaba por comenzar. Miranda se despertó temprano, sintiendo el peso leve pero ineludible de la quietud a su alrededor. La casa, ahora completamente suya, ya no albergaba fantasmas. Sin embargo, la calma que había esperado encontrar al deshacerse de Gabriel todavía no era plena. La libertad recién recuperada era extraña, como una prenda nueva que no terminaba de encajar en su piel.
Se levantó lentamente, dejando que el silencio matutino se adueñara del espacio. Afuera, la ciudad seguía su rutina habitual, indiferente a todo lo que ella había atravesado. En la cocina, Ismael preparaba café en silencio. La luz del amanecer atravesaba las ventanas, bañando la habitación con un tono suave y dorado. Miranda lo observó desde el umbral durante unos instantes, en una contemplación tranquila pero profunda. Había algo en el que la desconcertaba y la reconfortaba al mismo tiempo. No era un hombre común, y eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Su relación con él no tenía definiciones claras, no era una deuda ni una obligación. Era algo que había crecido entre ambos de forma natural, al compartir un abismo del que habían decidido salir juntos. ¿Dormiste bien?, preguntó Ismael sin mirarla, con la voz tranquila de quien no espera una respuesta inmediata. Miranda se acercó y tomó una taza de café que él le extendió. No respondió al principio, las palabras se le antojaban innecesarias. Sentía que no había mucho más que decir sobre lo ocurrido, al menos por ahora. Lo que necesitaba no eran explicaciones, sino espacio para procesar las emociones que se amontonaban dentro de ella como piezas dispersas de un rompecabezas. Se sentaron juntos en la mesa, mirando por la ventana como la ciudad despertaba lentamente. Ninguno de los dos tenía prisa por moverse. El momento no pedía acción, sino reflexión. Miranda sabía que el camino que había dejado atrás la había marcado de forma irrevocable. Ya no era la misma mujer que había creído tener una vida perfecta, ni la esposa enamorada que miraba a Gabriel con devoción ciega. Ahora era alguien nuevo, alguien más fuerte, pero también más consciente del precio de esa fortaleza. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Ismael después de un rato, con una curiosidad que no llevaba presión ni expectativas. Miranda lo pensó por un momento, saboreando la pregunta como si buscara descubrir en ella un significado más profundo. Vivir, respondió finalmente, con una sonrisa leve pero sincera. Esta vez para mí. Ismael asintió sin añadir nada más. Había aprendido a entenderla sin necesidad de palabras. Ambos habían sobrevivido a algo que podría haberlos destruido por completo, y eso había creado un vínculo silencioso pero poderoso entre ellos. Miranda ya no sentía que tuviera que demostrar nada a nadie. No necesitaba vengarse más de Gabriel, ni buscar la aprobación de quienes antes la rodeaban. Todo lo que necesitaba estaba en ella misma, y en la calma que ahora comenzaba a florecer, lenta pero segura. Después de terminar el café, Miranda decidió salir a caminar. Las calles, que siempre le habían parecido un escenario para su éxito, ahora le resultaban diferentes. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pasos la guiaran. Observó la vida cotidiana de las personas que la rodeaban con una mirada renovada, como si las cosas más simples tuvieran ahora un significado que antes no era capaz de ver. El peso de sus expectativas pasadas se había desvanecido, y con ello, la necesidad constante de alcanzar algo más. Al pasar frente a una librería, se detuvo un instante, recordando que hacía mucho tiempo que no leía por placer. Solía devorar libros sobre estrategias empresariales, biografías de grandes líderes, siempre buscando inspiración para su siguiente proyecto. Pero ahora deseaba algo distinto, historias que no tuvieran nada que ver con logros ni ambiciones. Entró sin dudarlo y recorrió las estanterías hasta que encontró un título que le llamó la atención, una novela sobre la redención personal. Compró el libro y salió de la tienda con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. De regreso en casa, Miranda se sentó en el sofá con el libro en las manos, disfrutando del simple placer de estar presente en el momento. El pasado estaba allí, pero ya no tenía poder sobre ella. Sabía que las cicatrices que llevaba no desaparecerían, pero en lugar de esconderlas, decidió llevarlas como un recordatorio de su fuerza. No había sido fácil llegar hasta allí, pero lo había logrado. Y eso era suficiente. Ismael la observó desde el otro lado de la sala, sabiendo que no necesitaba preguntar nada más. Ambos sabían que la vida que tenían por delante no sería perfecta,
pero tampoco necesitaba hacerlo. Era suficiente con saber que estaban vivos, que habían encontrado un camino más allá del dolor, y que, pase lo que pase, se enfrentarían al futuro con la misma determinación que los había llevado a sobrevivir juntos. ¿Lista para empezar de nuevo?, preguntó Ismael, rompiendo el silencio con una leve sonrisa en los labios. Miranda levantó la vista del libro, sintiendo que la pregunta no necesitaba una respuesta inmediata. Sí, dijo, esta vez con plena certeza. Y lo decía en serio. El sol se elevaba lentamente sobre la ciudad, derramando una luz suave que anunciaba un nuevo comienzo. Miranda miraba desde el balcón de su apartamento, sintiendo el calor tibio sobre la piel. Había dejado atrás muchas cosas, y aunque la nostalgia asomaba en ciertos momentos, ahora estaba segura de que el futuro le pertenecía. No había certezas absolutas, pero tampoco las necesitaba. Su mirada ya no estaba cargada con las expectativas que solían gobernarla, se había liberado del peso de cumplir con todo, menos consigo misma. Dentro de la casa, Ismael organizaba algunas pocas pertenencias en una mochila vieja. Ambos habían decidido dejar la ciudad por un tiempo. No era una huida, sino una elección consciente de poner distancia entre ellos y los restos de lo que fue. El pasado no les debía nada más, y quedarse allí no tenía sentido. El silencio entre ambos era cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre quienes se entienden sin necesidad de explicar demasiado. Había confianza, y eso era suficiente. ¿Lista para irnos?, preguntó Ismael, apareciendo detrás de ella, la mochila colgada al hombro. Miranda sonrió sin prisa, aún mirando hacia el horizonte. Más que lista. No había mucho que llevar. El peso material ya no significaba lo mismo. Lo importante ahora era lo intangible, la libertad, la posibilidad de reinventarse sin las cadenas de lo vivido. Sabían que no podían borrar lo que habían atravesado, pero lo aceptarían como parte de ellos. Ese era el verdadero triunfo. Saber que habían sobrevivido y que, a pesar de las cicatrices, seguían adelante. Salieron del apartamento con pasos tranquilos, sin mirar atrás. Las despedidas habían quedado en el pasado. No había razones para aferrarse a nada. Bajaron las escaleras y llegaron a la calle, donde un automóvil antiguo los esperaba. No tenían un destino definido, solo la certeza de que no volverían a ser quienes fueron antes. El camino se desplegaba ante ellos, abierto e incierto, pero no les preocupaba. La incertidumbre ya no era una amenaza, ahora era una promesa. Condujeron durante horas en silencio, dejando que el paisaje cambiara a su alrededor. La ciudad quedó atrás, reemplazada por montañas y caminos sinuosos. Los árboles, con sus hojas amarillentas por el cambio de estación, parecían saludar su paso. Miranda miraba por la ventanilla, sintiendo que cada kilómetro que dejaban atrás era un paso más lejos de las mentiras que habían intentado consumirla. El aire fresco que entraba por las ventanas abiertas llevaba consigo la promesa de nuevos comienzos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Ismael sin apartar la vista del camino, rompiendo el silencio con suavidad. Miranda no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que había vivido, en las decisiones que había tomado, en los momentos difíciles que la habían moldeado. No había sido un camino fácil, pero había aprendido más de lo que alguna vez imaginó. No, respondió finalmente, con una certeza que la sorprendió incluso a ella. Todo me trajo hasta aquí. Y eso es suficiente. Ismael asintió levemente, entendiendo el significado profundo de sus palabras. A veces, lo más importante no es evitar el dolor, sino aprender a caminar con él sin dejar que te defina. Siguieron avanzando, dejando que el tiempo y el paisaje se entrelazaran en una melodía silenciosa. La carretera se extendía ante ellos, invitándolos a seguir sin mirar atrás. No había mapas ni planes detallados. La vida era ahora una aventura abierta, y ambos estaban dispuestos a enfrentarla juntos. Al llegar a un pequeño pueblo en medio de las montañas, decidieron detenerse por esa noche.
El lugar era tranquilo, acogedor. Encontraron una posada sencilla donde les ofrecieron una habitación con vista a un valle verde y sereno. Desde la ventana, Miranda contempló las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado, cada una de ellas como un recordatorio de la inmensidad del universo y de lo pequeños que eran sus problemas en comparación. Y sin embargo, en ese momento, todo se sentía perfecto. Ismael, sentado en el borde de la cama, la observó en silencio. Había algo en ella que brillaba de manera diferente ahora, como si, después de haber sido apagada tantas veces, finalmente hubiera encontrado su propia luz. ¿En qué piensas?, preguntó él, con la voz baja. Miranda se giró hacia él, la mirada tranquila, casi sonriente. En que, por primera vez en mucho tiempo, me siento exactamente donde quiero estar. Ismael sostuvo su mirada por un instante y luego se recostó, estirándose sobre la cama con un suspiro satisfecho. Eso es todo lo que importa. Esa noche, Miranda se permitió algo que había olvidado hacía mucho, cerró los ojos sin preocupaciones, dejando que el sueño la envolviera sin resistencia. Por primera vez en años, no había nada que temer, ningún secreto que guardar ni sombras que la persiguieran. El pasado había quedado atrás, y el futuro, aunque incierto, ya no la asustaba. El viento de la montaña susurraba a través de la ventana abierta, como si el universo les diera su bendición silenciosa. La oscuridad de la habitación era cálida y acogedora, y la serenidad del momento se sentía como un regalo inmerecido, pero bien recibido. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron entre las cortinas, Miranda despertó sintiendo una paz desconocida. El futuro seguía sin estar escrito, pero ahora eso le parecía algo emocionante, no aterrador. La vida, con todas sus vueltas y caídas, seguía adelante, y ella estaba lista para lo que viniera. Sin prisa, se levantó de la cama, observó el valle iluminado por la luz dorada de la mañana, y supo que había encontrado exactamente lo que necesitaba, una segunda oportunidad, no para empezar de nuevo, sino para ser quien siempre quiso ser. Vamos, dijo suavemente, dándole un toque ligero en el hombro a Ismael, que aún dormía. Él abrió los ojos lentamente, con una sonrisa que apareció antes de cualquier palabra. ¿Listos para seguir?, preguntó, todavía con la voz ronca del sueño. Miranda asintió, y juntos abandonaron la habitación sin mirar atrás. Afuera, el mundo los esperaba. Y esta vez, estaban preparados para todo lo que la vida les ofreciera. Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros al escribirla, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte te sorprendió más y cómo viviste cada giro inesperado. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de drama y emoción. Dale un me gusta al video si disfrutaste esta aventura, y compártelo con tus amigos para que también se sumen a esta experiencia.